dentro de poco, va a estar aquí en Corrientes presentando Hackeando la Política, su último libro. Daniel Iboscus, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, gracias. ¿Qué podemos llegar a encontrar en Hackeando la Política? Bueno, en primer lugar es que hay nuevas herramientas de comunicación. A ver. Se interrumpe la comunicación. Sí, evidentemente la señal de celular debe ser. No, vamos a intentar retomar la comunicación con él. Sí. A ver, dame 2 segunditos, ¿puede ser? Para poner en contexto un poco más, Daniel Iboscus va a estar en Corrientes el próximo 16 de octubre a las 19 horas en la Facultad de Derecho. Esto es en la Casa de Calle Salta, estamos hablando del edificio histórico de la Facultad de Derecho. Es organizador el presidente del comité organizador de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. La verdad que es muy interesante poder llegar a escucharlo, no solamente a él, sino también todo lo que se habla en esta clase de encuentros como la cumbre, que se desarrollan, porque uno va entendiendo muchas veces del quehacer de la política y de la comunicación de la política, de por qué los políticos emprenden ciertos caminos comunicacionales, intentando acercarse cada vez más a la sociedad con sus mensajes y de qué manera van haciendo. Por eso siempre es muy interesante poder escuchar a los especialistas, como en este caso estábamos intentando retomar la comunicación con el licenciado Daniel Iboscus, quien obviamente es una persona de consulta permanente para lo que tiene que ver la comunicación política, para todos los que están en comunicación, pero más allá de la política, la comunicación en general, cuáles son las nuevas herramientas, digo, porque lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, cómo lo utiliza la política también para la misma, es un punto que se mira, no es que queda todo libre albedrío de que, oh, qué casualidad, cómo me llegó, bueno, precisamente. A ver si pudimos retomar, me parece que ahí pudimos retomar la comunicación con el licenciado Iboscus. Ahora sí, ¿me escucha Iboscus? ¿Cómo le va? Lo saludo nuevamente porque se había interrumpido la comunicación. ¿Me escucha bien usted? Sí, ahora mucho mejor. La verdad que a Ah, veces la telefonía celular falla también. sí. Falta en la Argentina, obviamente, por falta de inversiones, pero eso es otra historia. Dígame, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, mentirosamente lo que buscamos y planteamos es cómo las fake news empiezan a infectar determinadas cuestiones, no solamente de la política, pero sí hacemos foco en la política, en la desestabilización, en cuando a veces se termina convirtiendo la mentira en la verdad, donde muchas veces lo que menos importa es cuál es la verdad, sino la percepción y qué es lo que le queda a la gente en la cabeza ante determinados sucesos, hechos, situaciones, y también en la vida particular y privada de cada uno de nosotros. Venimos viendo en distintas partes del mundo donde empieza a haber una irrupción de noticias falsas con distintas consecuencias. Podemos hablar de la política de Estados Unidos y el uso de Twitter de Donald Trump para instalar noticias y consagrarse como presidente de los Estados Unidos, pasando por este joven en Bariloche que una chica le cuenta y dice en redes sociales de que había sido abusada por esta persona, salen los medios, en las noticias, manifestaciones, condena pública, y este joven, ante la desesperación y poco asesoramiento, lo único que hace es quitarse la vida, y se suicida, ¿no? Y tiempo después la chica dice, bueno, lo que pasa que en realidad me dijo que no y no quiso estar conmigo, pero no me había abusado. Entonces esto es lo que va generando y va trabajando sobre temas centrales que nosotros ya tenemos en la cabeza. No es que las fake news vienen a cambiar posiciones, pero sí radicalizan y muchas veces son hasta, yo diría, un autoengaño consciente, ¿no? De lo que uno a veces quiere creer, que no es cierto, y las cosas que son ciertas que uno no quiere creer. Te consulto esto porque la verdad que en tu resumen me pareció muy interesante porque la segunda pregunta iba dirigida a decir eso que se vivió con la última campaña de Donald Trump, lo que se está hablando ahora y mucho, ya está en la Argentina, eso lo de la tecnología y todo lo que tiene que ver con ese tipo de comunicación, ¿está instalado en la Argentina plenamente? Yo diría que está precariamente, ¿no? Que se hacen cosas que todavía no tienen un nivel de profesionalismo, porque, a ver, hay que entender que como una noticia falsa no es graciosa, sino que tiene impacto y llega. Y trabaja fundamentalmente sobre dos temas. Trabajan sobre las emociones, fundamentalmente, Sí. pero en dos vertientes, ¿no? En el de la ira, la bronca, la indignación, la frustración,
que buscan que una persona que ya tiene ese estado ante un determinado tema, resaltárselo y llevarla a la acción. Y la otra es el humor, ¿no? Esto que estamos viendo de los memes que acompañan con diseño la nueva comunicación política, te marca compartir la risa por ahí, ¿no? Y cuando te reís de alguien, lo querés compartir en los grupos de WhatsApp de amigos, de familiares, para que todos se rían con vos digitalmente, ¿no? Esa risa digital, compartirla. Y ahí es donde empieza el sistema de viralización. Y ni hablarse de algún periodista que le interesa o ve la veracidad de la noticia con poca verificación y empiezan a comentar, a hablar, y se genera una gran bola de nieve que es difícil de parar. Claro, pero ¿es controlable esto? A ver, es controlable si verdaderamente es una noticia falsa, ¿no? Porque después se ha desvirtuado esto que cualquiera que recibe un ataque lo primero que dice es fake news. Hace poquitos días en una conferencia de prensa Donald Trump sabía que había un periodista que le iba a hacer una pregunta y que él no podía responder, no solo porque no tenía respuesta, sino porque además lo que lo estaba denunciando o atacando tenía razón el periodista, tenía la información, contaba con todo, y en un momento de la conferencia él lo habilita, ¿no? Y le dice, bueno, le da para que pregunte el periodista, cuando el periodista justifica robustamente su pregunta, es incisivo, con datos, contundente, lo único que dice Donald Trump es, tú eres fake news, el que sigue, ¿no? Y así lo eliminó directamente de la pregunta, ¿no? Y le puso una etiqueta. Entonces me parece que se puede salir, sí, hay algunos tips básicos, no hay un recetario porque cada noticia se da en un contexto y una coyuntura diferente, ¿no? Y esta es la era de la desinformación. Entonces lo que primero uno dice cuando recibe un tipo de esta situación es tranquilidad, ¿no? Apaguen el celular, no contesten en caliente, un poquitito de silencio hasta analizar la totalidad de la situación, que lo primero que a uno le produce cuando ve algo así es entre tres estados, ¿no? Pero que se confluyen los tres, que es miedo, incertidumbre, dudas. Entonces ahí hasta tener el panorama claro, yo siempre digo que hay que ver toda la película. Y después con creatividad, con innovación, con información, y tu respuesta tiene que ser mucho más contundente que la crisis misma que desató esa fake news, porque eso es lo que va a lograr ponerte en una posición de liderazgo, porque toda fake news y todo ataque siempre es una gran oportunidad. El tema es que algunos lo que hacen es agrandar esa crisis o prácticamente, yo les digo, ¿no? Es como que se autoinmolan ante una determinada situación. Vos sabés que cuando uno se encuentra con diversos políticos, pasan de un extremo a otro. Algunos te dicen hay que prescindir de las redes sociales para no caer entrampado en las fake news. Y otros te dicen hay que estar 100% porque la política es todo redes sociales. ¿Qué se dice ante eso? En primer lugar, hay que entender que las redes sociales son un medio de comunicación. Yo cuando escucho a unos que dicen no hay que estar en las redes sociales, le digo dos cosas. Primero, si vos no estás, alguien va a estar por vos y se va a hacer pasar por vos. Y lo va a hacer muy bien. Segundo, si esto lo hemos que eliminar una campaña, yo en televisión no, porque me da miedo hablar en prime time y voy a desistir de la televisión. No, toda campaña electoral, para ser competitiva, debe construir un sistema de comunicación. En ese sistema de comunicación las redes sociales ocupan un lugar, la televisión otro, la prensa escrita, la radio, la vía pública, el puerta a puerta, lo territorial. Cuando logramos construir ese sistema de comunicación, cuanto más preparados estemos en ese contexto y coyuntura, tengamos el mejor candidato, pero además tengamos una cierta cantidad de factores que contribuyen a la construcción de ese relato de campaña, bueno, tendrás ventajas sobre el resto, no tengas ninguna duda. Ahora, Daniel, cuando planteamos todo esto, también hay otras cuestiones que te dicen, que te marcan y que te van marcando acá, por lo menos en esta zona, que tiene que ver con el hecho de la política. 100% en las redes sociales, la política es exclusivamente decir, yo hago política por redes sociales. No, de ninguna manera, no. Eso sería otro error estratégico en cualquier campaña. Por eso yo hablo de un sistema de comunicación, donde en toda campaña, porque a ver, que creo comprender hacia dónde va la pregunta, sí. ¿No? Digo, no es que acá hay que hacer marketing y comunicación o temas digitales y no hay que hacer los otros medios, no hay que hacer política. Es todo lo contrario. Primero está la política. Yo termino las conferencias de comunicación política diciendo, no es la comunicación, es la política. Porque si no empezamos en un estadio de mareo muy grande, sí, que nos lleva a pensar y que se ha discutido en la Argentina y he participado en distintos debates donde decían, no, lo que pasa que el gobierno argentino, estoy hablando hace un año atrás, ¿no? Y por grandes
analistas políticos y periodísticos donde decían, ustedes habrán escuchado esto, los problemas del gobierno son problemas de comunicación. Y la verdad que yo escuchaba eso y era como que me ponía en la situación de simplificar la realidad de una manera bastante rara, porque si los problemas de un gobierno fueran solamente de comunicación, se cambia al director de comunicación y se acaban los problemas de la Argentina. Entonces me parece que no, aquí hay que construir un sistema de comunicación anclado en la política, en la gestión política, en el contenido, y las redes sociales dentro de ese sistema de comunicación, vuelvo a decir, tienen una función específica. Las redes sociales además son para hacer política digital, es para hacer ciberactivismo, es para llamar a la movilización el día de la elección, es para movilizar al voto, es para movilizar a determinadas actos, manifestaciones, actividades. No es solamente postear algo lindo y que suene bonito, porque si el que las usa las redes sociales, las redes sociales la usan nada más que para publicidad, bueno, la verdad es que la gente cambia de canal, ¿no? Cuando no le interesa lo que están poniendo en las redes sociales de alguien. De ahí es que hay gente que cuando escribe en las redes sociales hace ruido y otras que pasan desapercibidas. Ahora, haces mucho hincapié en la parte política, pero la institucional también corre por el mismo andarivel o un andarivel similar. Sí, por supuesto, siempre. Digo, yo hablo de lo político en términos genéricos. Uno, digo, en un club de fútbol hay política que ordena las directivas de un club, en una universidad pasa lo mismo, en un municipio, en una gobernación, en la presidencia de la República. Todo tiene que ver, cuando hablamos de la política, estamos hablando de solamente del militante partidario en una campaña electoral. Estamos hablando en decisiones políticas, las empresas tienen decisiones políticas empresariales de hacia dónde ir, bajo qué ejes, y eso debe ser el eje rector, que después la comunicación lo que viene es darle emocionalidad a los liderazgos, a los partidos, a los gobiernos. Es cómo hacemos para hablar en términos comunes y no complejos, complicados y enroscados, como muchas veces pasa con el discurso político, hacer algo simple y que conecte con la sociedad o que conecte con el público al cual le queremos hablar. Sí. Es lo mismo el público de una capital, es lo mismo el público de Corrientes que de Santa Fe, que de Santiago del Estero, que de Neuquén, del interior de la provincia de Corrientes, o hay que ayornar o es todo lo mismo. Se puede traer, extrapolar, es decir, esto funcionó en Santa Cruz, usémoslo en Corrientes, ¿es lo mismo todo? No, a ver, toda campaña y diseño de comunicación nace de la investigación. Acá no es que podemos decir, me encantó esta campaña que sucedió en otro lugar, la traigo, la copio y me va a ir bien. De hecho, una campaña que en una localidad anduvo bien hace 2 años, tal vez a los 4 no sirva más, o no sea exitosa. ¿Por qué? Porque toda campaña nace de la investigación, contexto y coyuntura, qué es lo que le está pasando en este momento a esa gente a la cual nosotros le queremos hablar, y a partir de ahí se diseña una estrategia que está anclada en la investigación, en el contexto y la coyuntura, en el candidato que tenemos, en las reglas electorales. Hay un montón de factores que determinan el diseño de una campaña electoral. No es lo mismo, por ejemplo, algo que estamos viendo en la actualidad, ir a una elección, por ejemplo, a gobernador, junto con la elección presidencial, que separado. Claro. No es lo mismo elegir gobernador cuando se elige presidente que cuando no se elige presidente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema presidencialista donde la gente se nutre mucho de eso, más allá de que pueda haber diferencias, y por eso se explica que la mayor cantidad de decisiones políticas de gobernadores ha sido fundamentalmente el desdoblamiento para poder discutir los temas de una provincia, discutir los temas de una ciudad. Ahora, sí hay cosas básicas en el diseño de una campaña electoral y que sí le puedo decir que son replicables en distintos lugares. Pero la centralidad está en el ciudadano y lo que le pasa a la gente en un momento determinado, en un lugar dado. Y a partir de ahí inicia el diseño de una campaña electoral. Sí puede haber acciones, estrategias, tácticas que en base a este contexto en el cual nos encontramos en un momento determinado sean interesantes para copiar y hacer nuestra campaña. Sí, podría ser, sin ningún problema. Sí, ahora... Pero no es esto de que... Sí. Te quería consultar hay algunos temas que por ahí no forman parte nunca de la agenda y llaman poderosamente la atención porque a la sociedad cuando vos le consultás los involucra directamente. ¿Está bien o no está mal no abordarlos plenamente? A ver, te doy un ejemplo. Acá hay chicos que se han movilizado por el tema de los incendios en la Amazonas, por el tema ambiental, se movilizan y mucho. También vemos permanentemente cuando ocurre algo con cuestiones de animales, una movilización importante por parte de ciertos sectores de la sociedad. Pero ahora vos ves en la campaña política, nadie los toca, nadie los aborda. ¿Está bien? ¿Está mal?
Bueno, a ver, yo para responder en profundidad y en detalle al tema que me preguntás, debería saber o investigar si es una prioridad en la mente del elector, ¿no? Claro. Eso no significa que vos no lo tengas que abordar. Sí, lo que no tiene que ser, si esto no fuera así, no debería ser un tema troncal de tu campaña. Las campañas no hablan de 500 temas, ¿no? Siempre hay dilemas que resolver en las campañas, siempre hay dilemas. Y esos dilemas están muy claros, en los cuales la gente termina definiendo su voto a lo largo del camino. No es que alguien agarre una plataforma de gobierno y analiza las 100 políticas para transformar la ciudad. Lamentablemente, pero esto no funciona así en la mente del elector. Hay determinadas cosas que lo movilizan, y cuando hablamos de temas, como por ejemplo lo medioambiental, es clave la microsegmentación de las campañas, porque tal vez ese tema le interese al 4% de la población, y a ese 4% de la población yo le tengo que hablar de ese tema porque es el que le interesa a él. Y la clave de nuestra campaña, siempre en una campaña, es hablar de los temas que le interesan a la gente, que es muy diferente de decir lo que la gente quiere escuchar. Esto es distinto, es cómo yo tengo programas, proyectos concretos para ese tema. ¿Pero a quién se lo hablo? A ese 4% que quiere hablar de ese tema. El problema de la política es que muchas veces son los políticos los que quieren hablar de sus temas con la gente, y la gente lo que le interesa es lo que le pasa en su primer metro cuadrado. Y el primer metro cuadrado de la gente, algunos en lo medioambiental, alguien se tuvo un hecho de inseguridad, será la inseguridad, si alguien perdió empleo tendrá que ver con la economía, si alguien no llega a fin de mes será la economía. Entonces ahí es donde hay que empezar a calibrar las campañas electorales, porque en definitiva, cuando uno emite el voto, lo que termina haciendo es, dentro de los candidatos que hay de la oferta electoral existente, me miro un espejo y digo, ¿de quién soy más parecido? O veo que me puede solucionar los problemas, las expectativas, los miedos, los temores, las inquietudes que a mí me están pasando en este momento. Y a partir de ahí uno empieza a perfilar y empezar a definir segmentos electorales o mosaicos electorales que representan ese tipo de situaciones que plantea la sociedad. 16 de octubre, 19 horas, Facultad de Derecho, aquí en Corrientes, Salón Azul, para ser más preciso, edificio antiguo, o mejor dicho, histórico, de la Facultad de Derecho, allí por calle Salta. Daniel Boscus presentando Hackeando la Política. Seguramente vamos a estar allí para escucharte atentamente. Gracias, Daniel, por esto, y un abrazo. Gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, un gusto. Igualmente, Daniel Boscus en contacto con nosotros.